Ahora vamos al Congreso. Lo mismo. En 20 años no había logrado un partido en el gobierno, en una elección intermedia, en 20 años, una mayoría así. Solo se dio en el 91 y creo que en el 2000. No, con el PRI. ¿No tenemos lo de las intermedias de los gobiernos? Aquí está. Esa es la elección del 1994 y esta es la intermedia, con Zedillo. %32 menos. Este es con Fox, 14 millones y la intermedia 9 millones, 34% menos. Este es Calderón, 13 millones 753. Estamos hablando de votaciones para el Congreso. (2009) 9.679.000, menos 29. Peña, 16.919. En la intermedia, 11.743, 30.5 menos. ¿Ya saben quién? 24, el 18, la intermedia, 20, 17.1 menos. ¿Dónde ha habido más desgaste? Fox. ¿Dónde ha habido menos desgaste? Con usted. O sea, ahora vamos al número de legisladores. Ofrezco disculpas por estar atendiendo este asunto, quitándole tiempo a algo tan importante como la adquisición de los trenes, pero es que se pasan, todavía en Televisa están, y en otros medios, ya ni les digo de Reforma, todos los periódicos conservadores, los que leen los fifís, que la verdad, ahí no podemos hacer ya nada. Ya sigan su camino y son libres. Son libres. Y la libertad por encima de todo. Pero miren, esto es lo que sucedió. Morena, 121 asientos de 300 de mayoría, 300 en la Cámara.
más pluris, 77, 198, 39.6. Los partidos aliados, PT, 32, más 7, son los estimados, 39. Otro partido aliado, 31, más 12, 43. Con esto se tiene mayoría simple, le dicen mayoría absoluta, pero con esto que está hasta aquí, ni siquiera es Morena, PT y la mitad del Verde. 51. ¿Qué se logra con el 51% en la Cámara? Que se apruebe el presupuesto, que es la facultad más importante porque es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, la aprobación del presupuesto. ¿Qué es lo que más nos importa? ¿Se quedaron con las ganas sus opositores, La presidente? aprobación del presupuesto. ¿Por qué? Porque es el instrumento que se tiene para impulsar el desarrollo. Entonces, no querían los conservadores que lográramos esto, porque tampoco lo lograban en las pasadas legislaturas. ¿Y qué se creó? El sistema de moches para que aprobaran el presupuesto. Había que darles dinero a los legisladores de los llamados partidos de oposición. Entonces, el presupuesto ya no era un instrumento para el desarrollo y para el bienestar del pueblo, sino era un instrumento para cooptar y obtener reformas, como quedó de manifiesto en la aprobación de la llamada reforma energética, que sobornaron a legisladores. Y esto dicho por el anterior director de Pemex, que está como testigo protegido de la Fiscalía General de la República. Entonces, imagínense lo que nos evita. Pero no solo esto. Cuando se hizo la reforma al artículo 4 de la Constitución, ahí ya no es suficiente la mayoría simple, el 50+1 o absoluta, se necesita mayoría calificada, 2/3 partes. Nunca hemos tenido mayoría calificada, para aclararlo. Entonces sí hay que hacer acuerdos con otros partidos para tener la mayoría calificada. Nosotros vamos a estar muy cerca de tenerla, pero de todas maneras se va a requerir una negociación. ¿Para qué es la mayoría calificada? Para reformar la Constitución. No se puede reformar la Constitución si no se tienen las 2/3 partes de la Cámara. Entonces, nosotros sin tener mayoría calificada en esta legislatura, logramos llevar a cabo reformas constitucionales, porque hicimos acuerdos. Por ejemplo,
se acordó con el PRI en esta legislatura la reforma al artículo 4 de la Constitución. ¿Para qué? Para que las pensiones a los adultos mayores se elevaran a rango constitucional. ¿Saben ustedes quiénes se opusieron? Todos ellos. Votaron en contra de las pensiones a los adultos mayores, votaron en contra de las pensiones a niñas y niños pobres con discapacidad, votaron en contra de las becas para estudiantes de familias pobres, votaron en contra de que la atención médica y los medicamentos fueran gratuitos. Entonces, ¿qué era lo que querían? Que estos dominaran con estos aliados y dar marcha atrás a todo el programa de apoyo a la gente. Nada más que se quedaron con las ganas. Nosotros no vamos a estar siempre buscando tener mayoría calificada, solo en reformas constitucionales, muy poquitas, porque ya las fundamentales ya las hicimos. Por ejemplo, la creación de la Guardia Nacional. Esa reforma a la Constitución fue unánime, todos. Y no solo es eso, para una reforma a la Constitución, además de las 2/3 partes, estamos hablando del 66% de los diputados, y lo mismo en el Senado. Además de eso, se requiere tener la mayoría en las legislaturas locales, de 32 legislaturas, se requiere tener 16 más 1. Bueno, ¿cuántas legislaturas locales tiene el movimiento? ¿En cuántos estados de los 32 es mayoría? Morena. 18. Esa es la explicación que de nuevo vuelvo a hacer. Y también decirles que acepto el desafío, por lo que a mí corresponde, para atender más la ciudad y atender más a los pobres de la ciudad, porque faltó más trabajo y más información. Fue mucho el bombardeo y la manipulación, y ojalá lo piensen todos los ciudadanos.